Hola, queridos participantes, tengan ustedes una muy buena tarde. En esta ocasión estamos realizando este video con el fin de darles unas pequeñas indicaciones sobre cómo realizar nuestro trabajo correspondiente al área de matemáticas en nuestra fase 2. Para ello, pues van a tener a disposición su cartilla o las respectivas imágenes que sus tutores les han hecho llegar, ¿vale? Entonces aquí al inicio pues hay algunos elementos que vale la pena leer sobre el horizonte hacia el cual vamos a intentar llegar. ¿Listo? El problema, el subproblema, bueno, y algunos datos históricos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que lo que vamos a abordar es la geometría. Que esta geometría puede estar, o la vamos a definir en dos grupos, en lo que son las figuras planas, ¿sí? Y las figuras sólidas. Las figuras planas, ¿cuáles son? Las que yo puedo coger una regla y hacerla sobre una hoja de papel. Entonces puedo hacer un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, ¿sí? Un círculo. Todas esas son figuras planas, están sobre el papel. Y también tengo las figuras sólidas. Las figuras sólidas, ¿cuáles son? Pues las que yo las puedo tocar, ¿sí? Es, por ejemplo, un cubo, una bola, ¿sí? Una esfera. Son figuras que tienen un volumen. Teniendo en cuenta eso, pues vamos a usar lo que es la geometría. Aquí hay unos datos sobre el tipo, la geometría euclidiana. Sí, la geometría euclidiana es sobre la cual se basa todos los teoremas y características de lo que vamos a estudiar. Algunos datos interesantes. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los polígonos. Los polígonos son figuras planas y las puedo catalogar en estos cuatro grupos. Son más, obviamente. Dependiendo del número de lados, pues tendrá un nombre. Tenemos los triángulos que pueden tener, que son de 3 lados. Pueden ser equiláteros si sus lados son iguales, isósceles si 2 lados son iguales, o escalenos si no tienen ningún lado igual. Los cuadriláteros pueden ser cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio. Pentágonos de 5 lados, hexágonos de 6 lados, heptágonos de 7, octágonos de 8, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero en general son polígonos. Todos estos son polígonos. ¿Listo? ¿Cuál es nuestra primera actividad? Vamos a hacer lo siguiente. Dibuja y clasifica en tu cuaderno los siguientes polígonos de acuerdo al número de lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es contar cuántos lados tiene cada figura. Y según eso, pues me ubicaré en estas figuras y le daré su nombre. Yo creo que es el más fácil de nombrar. ¿Cuál es? El 2, porque tiene 3 lados, entonces es un triángulo. El 3, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Busco acá. Si tiene 6 lados, entonces es un hexágono. Estas figuras son irregulares. Por eso en algunos textos ustedes van a encontrar polígonos regulares o polígonos irregulares. Regulares son como estos de aquí, de la figura, que son hechos muy bien, es decir, se nota, ¿sí? Que sus lados son todos iguales. Irregulares es que simplemente se cuenta el número de lados y se hace la figura. Entonces, para esta primera actividad lo que van a hacer es contar y según eso ustedes pues le van a dar su respectivo nombre, ¿sí? Muy fácil. Para la actividad 2, pues vamos a tener en cuenta esta tablita. ¿Qué nos dice esta tabla? Pues las equivalencias entre las unidades de medidas, teniendo como centro el metro. El metro es nuestra unidad central. Hacia arriba, ¿quiénes van a estar? El decámetro. Si tengo 10 metros, pues tengo un decámetro. Si tengo 100 metros, tendré un hectómetro. Si tengo 1000 metros, tendré un kilómetro. Y hacia abajo también, ¿sí? Si al metro lo divido entre 10, pues tendré un decímetro. Si lo divido entre 100, tendré un centímetro. Si lo divido entre 1000, tendré un milímetro. Lo bueno de esta actividad es que ustedes se van a ir a hacerla, ¿sí? ¿Qué necesitan? Pues necesitan un metro, una regla, y vamos a realizar estos pasos. ¿Listo? Primero, vamos a medir el ancho de su casa en metros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cogen un metro y hacen la respectiva medida. Lo que les dé, eso es el ancho de la casa. ¿Listo? Que no tengo metro, pero tengo una regla. Entonces hágase un metro con papel, con una tira, ¿sí? Mida un metro y según la tirita, entonces van haciendo la respectiva medición.
El largo de tu cuaderno en centímetros. ¿Cómo lo voy a hacer? Cojo mi regla y lo mido en centímetros, teniendo en cuenta que en la regla los centímetros se simbolizan con una línea grande, es la línea más grande. Y el ancho de tu cartilla en milímetros, que son las líneas más pequeñas de la regla. ¿Listo? Además, vamos a dibujar el espacio del salón o una cancha de fútbol e identifiquemos qué tipo de polígono es. ¿Será un rectángulo? ¿Será un triángulo? ¿Será un pentágono? ¿Será un hexágono? Y vamos a hacer el dibujito correspondiente a esa cancha con el nombre. Le vamos a tomar foto y la envío. Entonces, mire que esta actividad es de hacer, de coger los elementos que tenemos y lo podemos usar. ¿Esto nos ayuda en qué? A seguir empapándonos de las unidades de medida, ¿vale? Acá tenemos algunos conceptos sobre lo que son algunas unidades que yo le puedo tomar a esos polígonos. Por ejemplo, el perímetro. Cuando hablamos de perímetro lo definimos como la cantidad que hace referencia a la suma de los lados de una figura geométrica. Entonces, por ejemplo, el perímetro, acá con este ejemplo es más claro, que es el perímetro, es la suma de la medida de cada uno de estos lados. Entonces, en nuestro caso, 3 más 12, 15, más 3, 18, más 12, 30. 30 es el perímetro del rectángulo. Para este caso, 40 más 28.2, 68.2 más 42.6, 110.8. Si me dan las medidas de los lados, el perímetro no es más que la suma de cada uno de ellos. ¿Para qué lo necesito? Para hacer esto que tengo acá. Al igual que en el anterior caso, nos vamos a enfocar en una actividad que la podemos hacer en nuestra casa, ¿vale? Mediremos el espacio del salón, casa o parcela y vamos a realizar el gráfico del terreno con las medidas de los lados obtenidos. Entonces vamos a tener que usar también, pueden hacer la medición de la sala, si es posible la dibujan y envían el respectivo dibujo con las medidas, ¿sí? Pueden salir a hacer la medición de una huerta si la tienen, o de una cancha de micro si la tienen a disposición, de lo que ustedes quieran, pero que sea una medida bastante grande. Y vamos a colocar las medidas como acá. Entonces, supongamos que una huerta que tengan ustedes mide 20, bueno, 20 no, que tenga 10 metros de ancho por 4 de largo, entonces 10, 4, 10, 4, ¿sí? Con las medidas calcula el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Nuevamente es sumar cada uno de estos, ¿vale? Una vez hecho esto, pues tenemos que dibujarlo y hacer la operación, tomarle fotico y me la envío. Y como último paso de esta actividad, pues encontraremos el perímetro de la siguiente figura. Hay que dibujarlo y solucionarlo en el cuaderno. Entonces lo dibujo y lo soluciono, ¿vale? Creo que aquí tenemos un pequeño error. Aquí es 5. Ah, no, está bien. 5, 12, 12. ¿Listo? Este ladito de aquí, ¿cuánto me dirá? De ahí lo piensan y suman esos lados. El perímetro de un cuadrado es 4 veces uno de sus lados. ¿Por qué? Porque cada lado vale lo mismo, porque es un cuadrado tiene todos sus lados iguales, es lo mismo que multiplicar un lado por 4. De esto me está hablando acá. Entonces, lo pueden ver el ejemplo y lo pueden realizar. Mire que acá tenemos lo siguiente. Hallemos la solución de las siguientes medidas de un rectángulo, ancho y largo. Tengo el largo 20, ¿sí? El ancho no lo conozco, pero sé que el perímetro es 40, ¿sí o no? Y es un rectángulo. Al ser un rectángulo, vamos a hacerlo por acá, quiere decir que dos de sus lados son iguales. Entonces, según la actividad, me está diciendo que el largo ya tiene 20. Por eso es muy importante dibujarlo. ¿Sí? Si ustedes lo dibujan, sacan la solución de 1. 20. ¿Sí?
Es decir, que este lado mide ¿cuánto? Perdón, aquí me quedé en silencio un momento porque al parecer hay un error, ¿sí? No puede ser el perímetro 40. ¿Por qué no puede ser el perímetro 40? Porque si esto vale 20, esto de acá también tendría que valer 20 y ahí ya nos da 40. Por lo tanto, no tendría estas medidas. Entonces, ahí hay un pequeño error. Esta partecita no la hacemos, la dejamos ahí. Para los demás, sí. ¿Listo? Entonces, pongamos en el segundo. Tiene 40 y 30. Entonces, acá me dice que tiene 40 de largo y 30 de ancho. Entonces, si esto vale 40, esto vale 40, y si esto vale 30, esto vale 30. ¿Listo? Entonces, miren, 40 más 40, 80, más 30, 110, más 30, 140. Por tanto, el perímetro será 140. En el caso de acá también, si esto vale 80, esto vale 80, esto vale 20 y esto vale 20, porque aquí me lo dice, sumo esos lados y obtengo el perímetro. Para este caso en el que me falte el largo y solamente tengo el ancho, entonces me dice que de ancho yo ya sé que tiene 30. Si tiene 30 de un lado, pues tiene 30 del otro. Y aquí ya sumo ¿cuánto? 30 más 30, 60. Y necesito que al sumar todo me dé ¿cuánto? Me tiene que dar 90. Entonces, si ya tengo 60, ¿cuánto me hace falta para llegar a 90? Entonces, resto 90 menos 60, esto me da 30. ¿Eso quiere decir que cada uno de estos mide 30? No, porque son dos. Entonces, ¿cuánto tiene que medir? Este tendrá que medir ¿cuánto? 15 y 15. ¿Por qué? Porque 15 más 15, 30, más 30, 60, más 30, 90. Y tengo la solución. ¿Vale? Como última actividad de esta semana, me dice que vamos a medir superficies. ¿Qué es una superficie? Es el área, es lo que está, lo que cabe adentro de una figura plana. ¿Cómo la calculó? Multiplicando base por altura, no es más. Entonces, en este ejemplo tengo que de alto tiene 4, de largo tiene 7, 7 por 4, 28. Esa es mi superficie. ¿Listo? Esa es mi superficie. ¿Qué nos pide hacer en la actividad 5? La actividad 5 lo que nos dice es, bueno, si yo tengo la base y la altura, pues llenar esto. En estos casos en que la base y la altura están, pues es fácil. ¿Por qué? Porque simplemente multiplico. Base por altura, 25 por 10, y lo escribo aquí, esa es mi área. 70 por 30, lo escribo aquí, esa es mi área. 60 por 20, lo escribo aquí, esa es mi área. Pero ¿qué pasa si me hace falta la altura y tengo el área? Pues ya no tendré, lo voy a hacer con ese ejemplo. Entonces el ejemplo me dice que de base yo tengo 40, que de altura no la tengo, entonces la voy a hallar, pero sé que el área es ¿cuánto? 120, sé que el área es 120. Entonces, como al multiplicar estos dos, me tiene que dar 120, entonces tengo que buscar un número que multiplicado por 40 me dé 120, ¿sí? O lo que es lo mismo, si no se me ocurre, ¿qué hago? 120 lo voy a dividir entre 40. Sería el proceso inverso. Cuando yo divido estos dos, pues ya tengo el resultado de la altura. 120 entre 40 me da 3. Y aquí iría el 3. ¿Listo? Entonces, para estos casos en los cuales me haga falta uno, divido el área entre el valor que me da. En este caso entre la altura, en este caso entre la base. Y obtengo esto. ¿Listo? Para hacer todos estos ejercicios, al inicio les va a costar un poquito por algunos conceptos, pero para eso tienen el video,
que lo acabamos de escuchar. Si quiere, lo repite varias veces. Si no le queda claro, hable con los tutores, manifiéstele la duda y con nosotros, con mucho gusto, vamos a estar pendientes de cualquier duda que aparezca. Pero como todo lo que es matemáticas, hay que hacer o hay que aprender haciendo. Cuando usted lo hace, verá que le va a coger el hilo bastante rápido. ¿Listo? Espero que estén muy bien, que tengan una semana muy productiva y sobre todo muy responsable. Hasta pronto.